Gaby, ya estamos en el 9. No conozco a ninguna persona de bien que no haya urdido su propia utopía del sur. La mía constaba de un lago espejado, una montaña con nubes bajas, un bosque, una cabaña alpina, una novela por la mañana, un artículo por la tarde, cazar ciervos colorados los fines de semana y reírme del hacinamiento húmedo y ensordecedor de los porteños. Miles de nosotros dejamos todo para cumplir la gran quimera patagónica y terminamos viviendo en un barrio proletario del desierto, compuesto de bardas y de monobloc deprimentes, plagiados de Ciudad Evita. El único teléfono era público. Quedaba a 6 cuadras de mi cama y había que hacer cola a cualquier hora del día y de la noche y rezar un Padre Nuestro para conseguir línea. A mi hija de 3 años le codiciaban el pelo rubio y a mi mujer el auto, un cacharro abollado al que semana por medio le rompían la luneta. Los vecinos de arriba y de abajo se apaleaban. La música tropical a 150 decibeles no nos dejaba dormir. El viento acumulaba un polvillo tan persistente y fino que no salía con jabón, agua ni virulana. Y para ir al trabajo teníamos que esquivar los piedrazos y atravesar una bella miseria en la que ningún ciudadano de Fuerte Apache hubiese dejado que lo sorprendiera en la noche. Yo trabajaba 19 horas por día. Había engordado 20 kilos y estaba a punto de romper mi matrimonio. Pero 4 años antes, era aquel muchacho de la Izquierda Nacional que escribía folletines, que había entrevistado asesinos seriales en la cárcel de Sierra Chica y que se aferraba a la convicción de que podía pagar absolutamente cualquier precio para cumplir un sueño: abandonar familia y amigos, cruzar las fronteras, arriar las banderas, proletariarse, sufrir el destierro, mentir, pecar y morir temprano. Había aprendido en casa que un hombre debía tomar con urgencia los retos de la vida, abrirse camino a los codazos sin mirar atrás y purificarse en ese dolor. Me lo estaba tomando realmente muy a pecho. Era periodista profesional desde hacía 5 años y en 1986 todo a mi alrededor se caía a pedazos. Los diarios nacionales y las revistas quebraban. Las editoriales morían de inanición. La generación que me interesaba se había diezmado. La verdad verdadera no podía contarse. La ciudad era una prisión de pobres corazones aburridos y agotados. Mi mujer y yo teníamos 25 años y la última de las utopías posibles en un país y en un mundo que se quedaba sin utopías: el sur. ¿Qué podíamos perder cuando ni siquiera imaginábamos que estábamos a punto de perderlo todo? Nada, nos decían. Si a esta edad no se atreven, no se van a atrever nunca. A esa edad yo era, obviamente, inmortal. ¿Quién no lo era entonces? Y sobre esa vanidad trabajaron para convertirme 2 tipos audaces que editaban un precario matutino en el Alto Valle. Buscaban un brazo fuerte que tratara con los canas, los cadáveres y los homicidas. Y precisamente a esos menesteres me dedicaban La Razón Vespertina, aquel transatlántico que Jacobo Timerman había hundido y vuelto a reflotar antes de abandonar para siempre las líderes. Yo había entrado por la ventana del periodismo político para una larga y diletante serie sobre el derrocamiento de Perón que Jacobo se empeñaba en publicar 40 días seguidos durante el alfonsinismo. Pero el secretario general necesitaba un redactor de policiales con suficiente hambre de panza y de gloria como para atravesar con su cabeza el muro del aburrimiento,
arrancarle un pedazo caliente al muerto de cada jornada y volver a tiempo con la crónica chorreante de los hechos. Así que me sentó entre dos veteranos que mecanografiaban mentiras con 2 dedos y me convirtió en fuerza de choque. Llegaba invariablemente de madrugada, leía los diarios y los cables, y alguien me asignaba una misión imposible. Un secuestro extorsivo, un ajuste de cuentas, un crimen misterioso, un accidente tranviario. Todo daba más o menos igual, con tal de que trajera la historia del día y la escribiera antes de las 11:30. A esa hora partía el último tren de la primera edición, y no te salvaba ni Dios si llegabas tarde. Mi vanidad sufrió al principio varios traspiés. Los policías eran intratables y la competencia feroz. Los cadáveres te revolvían el estómago y las historias parecían complejas y había que contarlas con concisión y sencillez, pero también con novelesca seducción. Eran notas urgentes de primera plana que se escribían al filo del cierre en pequeñas servilletas de pizza de no más de 20 líneas a 58 espacios cada una. Todo estaba pensado y construido para la velocidad. Un editor podía calcular de un vistazo la extensión y la mayoría de las veces el mío me las iba arrancando de la máquina mientras yo seguía de memoria el curso del relato. El editor corregía la carilla, la doblaba en 6 partes, la colocaba dentro de un cilindro de metal y la enviaba al piso de abajo a través de un tubo neumático que desembocaba con un extraño crujido en el taller. Luego me manoteaban la segunda hoja y hacían lo mismo, sin importarle demasiado si yo guardaba coherencia o si me estaba repitiendo. La rapidez era una obsesión y el redactor un tiempista sin escrúpulos. Construí mi propio diccionario policíaco, que tenía 50 sinónimos y antónimos de la palabra malviviente y verbos regastados de eficiencia fulminante. No hay vocablo más rápido y certero que desatar, ni metáfora humana del castellano moderno que pueda mejorar la frase: se desató un incendio. De manera que pronto dominé los lugares comunes y por lo tanto el oficio, y de paso la mediocridad. Fui un magnífico atleta de la crónica roja, pero también un mediocre periodista incapaz de desaprender lo aprendido. Un deportista de ideología muscular corriendo el maratón de la vida, sin sentido ni dirección, repitiendo el destino anónimo de la prosa menor en papel de diario. La base de la dicha plena radica muchas veces en la inconsistencia, y yo era, en aquella época, un gozoso inconsciente que por las mañanas investigaba crímenes irresueltos del presente, por las tardes exhumaba casos sensacionales del pasado y por las noches escribía literatura popular. Jubileo, Oriel Bryan, Pucho, Pengerek y Robledo Puch, y en algún momento relatos de ficción por entregas sobre la mafia del fútbol y sobre las bandas paramilitares, que escribía sin dormir y con el cuchillo en la garganta para entregar el capítulo de cada día antes de que los gráficos abrieran a las 5 de la madrugada el taller y empezaran con la 7ª. Tenía toda la energía y el entusiasmo del mundo. Me llevaba por delante el cansancio y los miedos, y alternaba con escritores fracasados, reporteros eruditos y alcohólicos detectives cínicos, asesinos compulsivos y ladrones caballerescos. ¿Qué más se podía hacer? Se podía pedir que las cosas no cambiaran, pero la inflación no escuchaba súplicas, y los medios empezaron a derrumbarse uno tras otro. Y hubo un momento en el que muchos periodistas pensamos seriamente que dejaríamos de serlo. El diario cambió de manos y cayó en picada, y se veía venir en las asambleas que un día dejarían de pagarnos el sueldo,
y que luego sobrevendría la convocatoria de acreedores, la quiebra, las denuncias por vaciamiento y finalmente el cierre. De repente no se hablaba de otra cosa en el comedor de General Hornos. La pesadilla me quitaba el hambre, y no pasaba día en el que no pensara que el sueño había terminado y que al final las admoniciones de mi padre habían sido desgraciadamente certeras. En ese instante de debilidad, un ex compañero me llamó desde el sur, me contó maravillas y me dijo que el ofrecimiento incluía una jefatura de noticias, casa, auto y empleo para mi mujer. Luego, para seducirme, me describieron Neuquén capital como si fuera Nueva York y me enviaron un pasaje aéreo para que lo comprobara. Cuando bajé del avión de Austral y me subí al taxi, escuché en la radio el mensaje de una oyente común. Dice Perla del barrio San Lorenzo que tiene el perro de Eloísa y que la espera a las 4 en la banquina. Tuve el impulso de decirle al taxista que diera la vuelta, pero íbamos a tanta velocidad y el ejército de Álamos era tan apabullante que me quedé quieto y dejé que el azar me llevara. Luego, el diario y su pequeña redacción de la calle Fotheringham, los neuquinos y su rara sabiduría y su acalorada rebelión federal, la prosperidad efectiva que respaldaban el petróleo y las regalías gasíferas y el desafío de construir una sociedad joven desde donde todavía vale la pena luchar para cambiar el mundo, me convirtieron en mi madre. Ser emigrante se volvió así un destino familiar. Lo acepté sin miramientos y le rompí el corazón. Ella para entonces era una persona completamente nueva. Era moderna, enérgica, política e informada. Rodeada de gerentes y de secretarias ejecutivas, había recuperado la autoestima y se dedicaba a escalar posiciones. Los pesares no la habían matado, la habían hecho más fuerte y alerta. Es curioso pero razonable. Papá se volvió hacia adentro y mamá se volvió hacia afuera. Marciar era negador de la realidad que seguía doliendo. Mamá se solazaba en ese dolor y mostraba sus garras. La negación es una sustancia divina, recomendable en pequeñas dosis. En altas conduce a la ceguera. ¿Quiénes viven más felices? ¿Los lúcidos o los negadores? Mamá tenía niveles bajísimos de negación en sangre y por lo tanto su visión era hiperrealista. Nos amenazaban todo el tiempo peligros impronunciables y posibilidades catastróficas. Y sostenerle la mirada a esas desgracias era una suerte de responsabilidad civil. La sociología asturiana detecta 3 clases de seres humanos: los que levantan paredes alrededor de su ombligo, los que arman escudos a razonable distancia y los que enfrentan los fusiles a cara descubierta. Estos últimos suelen ser los más solidarios y autosuficientes, pero también los más sufridos. Les entran todas las balas y no hay dolor, por hecho, omisión o imaginación que no les pertenezca. Vivir pensando que las 1000 toneladas de hormigón que nos cobijan pueden desmoronarse, que portamos en estos instantes un mal silencioso e invisible, o que podemos entrar en las estadísticas o morir al cruzar la próxima calle, cambió su visión histórica y por contagio también la mía. En la escuela de periodismo conocí, sin embargo, a otro hijo de asturianos que trataría de zanjar las diferencias filosóficas entre los extremismos de Carmen y Marcial. En Buenos Aires, los argeñoles son legión, pero los asturianos constituyen una secta invisible que se interconecta de un modo misterioso. González era marinero de agua dulce y yo, soldado de infantería.
y asistimos en impecable uniforme a las clases nocturnas sobre el final de la conscripción. Pronto descubrimos nuestra tradición familiar en común y una nueva obsesión compartida: publicar una revista de circulación alternativa para vengarnos de los militares y para convertirnos en periodistas comprometidos. Nos hicimos amigos íntimos, viviendo correrías de poca monta en los subsuelos de la dictadura. Firmamos juntos nuestras primeras notas, mordimos el polvo, pateamos calles y mendigamos colaboraciones y llegamos el mismo día y con el mismo afán al 9º piso de La Razón. Pero antes hubo 9 meses en blanco. Mientras yo terminaba una novela sobre Malvinas, que tiré completa al cesto de la basura, y mientras él se dedicaba en cuerpo y alma al almacén de Boedo y a la enfermedad terminal de su padre. Cuando nos reencontramos, esa muerte lo había cambiado drásticamente. Su padre, Antonio, era un agricultor de San Martín de Oscos, otro pueblito vecino de Luarca, y el almacén donde fatigaba sus días quedaba en la calle México y llevaba el nombre del santo patrono de los asturianos, San Pelayo. Los médicos, luego de varios estudios, le habían confesado a González que Antonio no tenía ninguna esperanza y que era inútil decirle la verdad. Por lo tanto, el hijo cayó, lo acompañó en los ásperos tratamientos y se mantuvo despierto mientras los otros dormían. Vivió junto al almacenero todas esas semanas sabiendo que moriría y presenció desde esa horrible e imponente perspectiva cómo se hacía mala sangre por minucias. Aquel contraste solía enojar al hijo, quien no podía creer que su padre agotara el último aliento en pequeñas amarguras por problemas menores de mercadería, de clientes, de proveedores y de mostrador, hasta que se dio cuenta de que todos hacemos lo mismo con cada día de nuestras vidas. Se propuso entonces ser un negador de las cosas falsamente relevantes, pero en verdad pueriles, y un hiperconsciente de que las verdades importan, pero que postergamos. Por más que se esfuerza, no puede ahora tomarse en serio los dramáticos trámites del trabajo, pero se desgarra en las mínimas insinuaciones de cualquier padecimiento familiar o enfermedad. Lleva traje de amianto y tapones de cera, y jamás se quema en el fuego de la arrogancia profesional, ni escucha los cantos de sirena del éxito ni de la opulencia. Pero lleva la piel desnuda y sensible para las cosas vitales, que él tiene en claro, más que ningún otro, que yo trate o conozca. La vida trata precisamente de las cosas que podemos cambiar y de las cosas que debemos aceptar de nosotros mismos, y también de la prolija discriminación que debemos practicar entre lo significativo y lo insignificante. Y siempre me impresionó su pequeña eficiencia para las elecciones diarias y para ser feliz contra los mandamientos de la inmigración. Se adquiere una inteligencia superior cuando se es obligado por el destino a ver en primera fila durante los meses de agonía esta película de malentendidos y de patéticas locuras con que los humanos llenamos nuestros vacíos. La visión de González, que derriba la apología del sacrificio y el endiosamiento del dinero y de las conquistas materiales, puertos de donde los emigrantes se aferran siempre para autojustificar su desdicha, sacudió mi manera de pensar y puso en jaque el hiperrealismo y otras escabrosas convicciones que yo había heredado. Aquella terapia de electroshock lo volvió un guerrillero asceta que combatía la cultura del consumismo y la neurosis gataflorista del medio pelo nacional. González solo usaba ropa heredada de sus parientes muertos, y yo tuve que acompañarlo a una tienda de Constitución para que se comprara zapatos nuevos por primera vez. Recuerdo que volvió loco
durante 2 horas al vendedor hasta que por fin le hizo entender que no le interesaban el diseño, ni el color, ni el precio, ni la moda, sino simplemente que los mocasines fueran bien cerraditos. ¿Cerraditos?, le preguntó el empleado a punto de perder la línea. Los necesito bien cerraditos para que no se me mojen los pies cuando baldeo el almacén, le explicó González, impasible. 10 años después de aquella pequeña lección de utilitarismo, era un periodista consagrado. Había denunciado al mayor jefe mafioso de la Argentina. Había soportado amenazas y rechazado fabulosos intentos de soborno. Y andaba por la ciudad con un maltrecho Renault 4 verde loro que algunos colegas tomaban como una magnífica extravagancia, pero que yo sabía era su particular modo de subrayar que todo es superfluo, que nada es permanente ni serio, que el dinero es menos importante que el control de esfínteres. Y de paso, que la fe ciega en el sacrificio es una riesgosa superchería, la culpa de extorsión, el orgullo un pasatiempo inútil y dudar el gran verbo de la inteligencia humana. Los inmigrantes exitosos que yo conocía jamás se permitían dudar. Llevaban anillos de oro y relojes de diamantes. Fumaban habanos del tamaño de un fémur. Les regalaban 4x4 a sus hijos para su cumpleaños y alardeaban de sus restaurantes y hoteles alojamiento como si fueran grandes castillos ganados al enemigo. González pensaba que el santo grial de la vida era ser muy fuerte para necesitar muy poco. Nuestra discusión a lo largo de los años fue, sin embargo, acerca de la única certeza que nos quedó. La única certeza que tenemos es la muerte, y en consecuencia, ¿qué tiene de malo inventarnos juegos laboriosos y arrogantes, como la fama y el dinero, para distraernos de esa verdad última y temible, González?, le preguntaba para importunarlo. El juego de mamá, que es tan bueno como cualquier otro, y que al final es el más clásico de los juegos emigrantes, fue justamente el progreso. Arrastró a papá a 5 mudanzas alrededor de Palermo y le reprochó que despreciara ese empeño por ganarle la pulseada al diablo. Todo empezó en realidad cuando vendimos Camposalles y compramos un departamento a 50 metros de la vieja casa de Ravignani. Marcelino lo visitó como contrariado. Se paró en el medio del comedor todavía vacío, apoyó sus puños en las caderas y dijo entre dientes: «¿La verdad? Nunca pensé que iban a conseguirlo». Esa misma noche, él y su esposa discaron durante horas y horas y llamaron por teléfono a la grey de amigos, parientes y vecinos de Almurfe para contarles, abatidos, la injusticia. «Nos quedamos solos», decían, para asombro de todos. Carmen estaba de pronto fuera del poder y del alcance de Marcelino Calzón. Y a él 50 pasos le parecían 50 cuadras, 50 kilómetros, 50 siglos de aislamiento y clausura. Esa primera mudanza ocurrió cuando yo tenía 17 años y todavía no había sido sometido a la experiencia militar, ni me había enamorado de una estudiante de medicina, ni había conocido al enigmático señor González, ni me había engaseado en Plaza de Mayo, ni me había convertido en periodista comprometido, y luego en impensado cronista policial, ni me habían ofrecido emigrar al paraíso de los Álamos Talados. Recuerdo que aquel momento prodigioso ocurrió durante las vacaciones de la secundaria, que yo trabajaba en una sastrería de Callao y Sarmiento, y que llegué cuando el camión ya se había marchado. Mamá corría de un lado para el otro entre canastos y emanaba una felicidad fosforescente. Nos habíamos mudado a la civilización y habitábamos el 7º cielo. Al poco tiempo, los tíos anunciaron previsiblemente
que la casa les quedaba grande. Se la vendieron en tiempo récord a un matrimonio de Galicia y compraron al lado un 3 ambientes con balcón a la calle. Marcelino vació los recuerdos del sótano, del altillo, de la pieza de mino y de la terraza, y le regaló todo al botellero. 2 años más tarde, un médico le descubrió un cáncer de próstata. Mamá pidió a Everready una licencia, lo internó en el hospital y lo cuidó 7 meses. Terminó aullando de dolor y mi hermana, que era una devota salesiana de María Auxiliadora, nos preguntó inocentemente: si le duele tanto, ¿no será porque Dios le está haciendo pagar algún pecado? Lejos de esos aullidos e interrogantes, ignorando la suerte de su esposo y también la propia, Consuelo se desorientaba en los corredores y galerías del mal de Alzheimer. Las sucesivas desmemorias la habían conducido, hacía más de 6 años, al neurólogo del Hospital Español. El médico le realizó los análisis y fue franco con la familia. La tía tenía mala irrigación de sangre en el cerebro y había que medicarla. Los medicamentos al principio surtieron algún efecto, pero luego la lucidez se fue apagando como el sol en un atardecer, y para cuando Marcelino agonizaba, su discernimiento era intermitente y escaso. Perdía el conocimiento o se quedaba en blanco, y se levantaba de noche y creyendo que era de día preparaba el desayuno y se hacía pis encima y confundía a su marido con su hermano. Su obsesión en aquella época calamitosa consistía en escaparse de casa. Una tarde la enfermera del barrio la encontró en Puente Pacífico. Consuelo estaba parada en la vereda en medio de una multitud que la cruzaba de ida y de vuelta. «Consuelo, ¿a dónde va?», le preguntó. Ella parpadeó sin reconocerla y le dijo: «No sé, estoy buscando a mi hermano». La enfermera la tomó del brazo y la trajo de regreso a Ravignani. Mamá se dio cuenta de que ese día Consuelo podría haberse perdido para siempre, o haber terminado en un manicomio público, o mendigando por las calles, o muerta de frío en el umbral de un edificio remoto. Decidió entonces extremar los cuidados. Le pidió a una vecina que acompañara a su tía durante las mañanas y la dejara encerrada en el departamento hasta que Carmen volviera del hospital. Carmen volvía y estaba con ella hasta la cena, la acostaba a dormir y le cerraba con llave. Luego llegaban exhaustas a nuestra casa, nos lavaba y planchaba la ropa, preparaba la comida y caía desmayada hasta el día siguiente, que era un día idéntico y cruel. Meses de esa rutina entre el dolor del cáncer, los desvaríos de la demencia senil y el miedo a perder el trabajo. Llevaron a mi madre hasta las vías de Arévalo, donde, como se ha contado, estuvo a punto de partirla al medio el traicionero tren de Belgrano. Una tarde se retrasó con los médicos de Marcelino y Consuelo se subió a la baranda del balcón y estuvo jugando un rato con la idea de tirarse a las ramas del árbol. Mamá llegó cuando un grupo de personas le gritaban desde abajo que recapacitara. Carmen entró, la tomó de la cintura y la sentó en un sillón del living. «¿A dónde iba, tía?», le preguntó haciendo fuerza para no llorar. «A buscar a mi hermano», le respondió impávida. «Usted no tiene hermano, tía». «Marcelino es mi hermano, Carmen». «Marcelino es su marido». «No», dijo moviendo un dedo. Después se encogió de hombros. «Si yo no me casé». «Sí que se casó». «No me casé nunca». «Marcelino es su marido», explotó en un arranque de nervios. Fue hasta la cómoda y trajo la libreta de casamiento. La abrió en dos, se la puso entre las manos y le gritó: «El hijo de puta de su marido». Consuelo se quedó en silencio, con la libreta en el regazo. Luego, sus ojos glaucos abandonaron la evidencia, se posaron en Carmina, que buscaba su pañuelo. «Creí que era soltera», reconoció al fin. Hizo una pausa y volvió.
¿Así que fue un hijo de puta? A mamá le temblaban los labios. Se secó las lágrimas y, como aquella otra vez, negó con la cabeza. Pasaron 3 semanas y el vecino de la planta baja citó a mamá a la hora del té. Consuelo hacía ruido de cacerolas y ponía el televisor a todo volumen durante la noche y dejaba prendido el gas. «Vamos a volar por los aires», le dijo, y hablaba en nombre del consorcio. «Tiene que darle un corte a este asunto. No puede seguir así». Mamá se sentía mortificada, pero sabía que todo iría de mal en peor y que tarde o temprano sucedería un accidente o una tragedia. Tomó aire y buscó una clínica para internarla. Encontró una limpia y acogedora en la calle Charlone. El director le sugirió que la trajera engañada. Mamá estaba llena de remordimientos, pero sabía que sería imposible llevarla por las buenas. La sentó de nuevo en el living y le tomó las manos. «El médico tiene que hacerle unos estudios. Pero yo no me quiero internar». «Usted no está bien, Consuelo. ¿Se da cuenta de que no está bien?» «Sí, me doy cuenta», sintió. Y siguió sintiendo un rato. Luego respiró hondo y dijo: «¿Y allá voy a estar bien?» Le preparó el bolso, la llevó en taxi y la dejó con un abrazo larguísimo. Volvió a casa llorando y sintiéndose una miserable. Vadeó el insomnio y a primera hora de la mañana le comunicó a Marcelino la novedad. Marcelino empezó a llorar a los gritos y a decir: «¡Pobre Consuelo! ¡Miren lo que terminamos! ¡Miren lo que terminamos!». El martes, cuando mamá la visitó por primera vez, Consuelo parecía completamente curada. «Sácame de acá», le dijo. «Tengo mucho que hacer. Este sitio no es para mí. Yo no estoy enferma ni loca. Estoy muy bien». Hubo un momento en el que Carmen estuvo a punto de creer que allí se había obrado un milagro. Pero enseguida Consuelo volvió a hablar de su hermano y volvió a caer en incoherencias absolutas. El director de la clínica se llevó a mamá a su despacho y le aconsejó que fuera fuerte y que tuviera paciencia. «Es un mal irreversible y usted está haciendo lo correcto». Se sentaron en sillones de jardín y Consuelo desconoció a sus sobrinos y se abocó a recordar en voz alta y en detalle episodios intrascendentes de Almurfe de principios de siglo. Al final del horario de visitas, la tía acarició la cara de mamá, como la había acariciado al llegar de España, y le dijo en un susurro: «Tráeme mis galletas, Carmina. Solamente quiero mis galletas». La clínica le servía 4 comidas abundantes, pero Consuelo necesitaba, como lo había hecho durante toda su vida, tener a mano entre horas las latas con las galletas de agua y también con los dulces. Mamá le compró 3 latas y le pidió al administrador que se las pusiera en la mesada de la cocina y que nunca le faltaran. Consuelo ayudaba a limpiar y a preparar los almuerzos y las cenas. Y un día, paseando del brazo por la inmensa casa llena de malbones y ancianos taciturnos, le dijo a mamá: «Vení que te invito unas galletitas. ¿Sabías que tengo 3 latas en la cocina?». Los médicos no quisieron que Carmen le contara que su hermano finalmente había muerto. Y ella, totalmente nublada, vegetó un tiempo hasta que una hemiplegia idéntica a la de Teresa y similar a la de Mino la mandó al hospital. Una noche, atada a la cama y conectada a sondas y a cables, recuperó de repente una cierta conciencia y le hizo desesperadas señas a mi madre para que la librara de esos tormentos. Mamá buscó a la enfermera y al médico de terapia intensiva, ya la habían desahuciado. «Quiero que le saquen todo», les dijo. «No podemos hacerlo». «¿Se va a morir igual?». «Sí, quiero que le saquen todo ya mismo entonces». Firmó un papel y la desataron y le quitaron el cablerío. Consuelo parecía mejor y de hecho vivió 48 días más en esa cama, asistida por su sobrina, que la peinaba y perfumaba, le hablaba sin esperar respuesta
y le daba en la boca cucharaditas de té de leche y sopa tibia. Hubo un día en el que los antiguos venerables porteros del Colegio Vicente Fidel López se fundieron en el olvido del cementerio de la Chacarita. Y mamá, convaleciente de esas tormentas y de todos esos lutos, viajó a España con Mari por Iberia y le regaló a María del Escalón una alianza de oro fabricada especialmente por un primo joyero para que mi abuela la llevara por fin en el anular de la mano izquierda, puesto que jamás el verdadero hermano de Consuelo se había ocupado de cumplir con esa elemental cortesía. Nunca estuve tan alejado de mi hermana y de mis padres como en aquellas etapas de la primera juventud, cuando la literatura, la rebeldía y el amor ocupaban todo mi tiempo. Durante la secundaria había tenido, como cualquiera, amores ocasionales, primaverales e intensos, y venía de un noviazgo traumático cuando conocí a Gaby. Había entablado un romance doloroso y pasional con mi mejor amiga de entonces, y luego con su compañera de banco, y después con una chica ligera del barrio, y al final con una mujer intrigante de Caballito que había encontrado muerto a su padre en el baño y que precisaba un mapa detallado para descifrar lo que verdaderamente quería. Luego supe que toda mujer es una intriga y que conviene siempre estudiar los mapas y las cartas de navegación. Pero en ese entonces, y a pesar de estar leyendo a Dostoyevsky y a Hermann Hesse, solía yo confundirme a mí mismo con una persona simple y me puse a buscar un alma gemela entre las amigas de mis amigos.